Atléticos, parece que no vamos a tener ni una sola semana tranquila. Después de todos los rumores que hemos tenido con Julián Álvarez, y que lo seguimos teniendo, después de las especulaciones sobre el futuro del Cholo Simeone, sobre el futuro de Jan Oblak, ahora viene otro tema. Después de la importantísima victoria contra el Brujas, ha saltado otra bomba que podría desestabilizar la plantilla del Atlético de Madrid. Y estamos hablando de Antoine Griezmann. Vamos a hablar de ello. Y quédate hasta el final. Porque al final del vídeo te voy a dar una razón por la que yo creo que no se va a dar que Antoine Griezmann abandone el Atlético de Madrid antes del final de temporada. Empezamos. Antes de nada, si te gustan este tipo de vídeos, déjame tu like. Suscríbete al canal y activa la campana. Y sobre todo, deja tu opinión en el cajón de comentarios. Me gusta conocer vuestra opinión y discutir con vosotros acerca del Atlético de Madrid. Vamos al tema. Ayer, después del partido contra el Brujas, quizá hasta día de hoy el partido más importante de la temporada, surgió otra bomba. Y esa bomba es el futuro de Antoine Griezmann. Ahora, esto no viene de una publicación de un medio. No viene de la conversación con un colaborador televisivo. No. La duda ha surgido por unas declaraciones tanto de Matteo Alemany como del Cholo Simeone. Todos sabemos que la MLS está detrás del jugador francés. Y no es ningún secreto que a Griezmann le encanta Estados Unidos. Siempre se ha declarado un aficionado de la NFL y de la NBA. Y por eso ahora surgen las dudas. Ayer Matteo Alemany dijo que él no podría asegurar la continuidad de Antoine Griezmann hasta final de temporada. Y el Cholo Simeone, tras el partido, vino a decir algo parecido a lo que en su día, si recordáis, pasó con Raúl García. Que es un jugador que lleva muchos años en el club, que es un jugador que se merece el poder decidir. Ya sabemos que el Cholo Simeone en estos casos suele permitir a los jugadores, después de una trayectoria y después de un sacrificio, mejorar o lo que ellos consideren mejorar. Pero esto deja una duda en el aire, y es que el Orlando City, el equipo de la MLS, que quiere Antoine Griezmann, no lo quiere para el verano, lo quiere para allá. No en vano, el mercado de fichajes en la MLS cierra el 26 de marzo. Sí es verdad que luego hay otra ventana que empieza el 13 de julio. Pero este primer mercado de fichajes en la MLS, acaba el 26 de marzo. Y es cuando el Orlando City, quiere incorporar a Antoine Griezmann. Vamos a desarrollar un poco todo esto. Griezmann, para empezar, es un jugador que se encuentra entre las leyendas históricas del Atlético de Madrid. No en vano, es el máximo goleador del equipo, con 210 goles. Y ha disputado más de 480 partidos con el Atlético. Es decir, no estamos hablando de un jugador cualquiera. Sí es verdad que estas últimas 2 temporadas está perdiendo protagonismo, está asumiendo un rol más de salir desde el banquillo. También os digo, quizá no esté para 90 minutos miércoles, domingo, pero cada vez que está en el campo demuestra que tiene la clase suficiente para liderar al Atlético de Madrid. No son pocos los partidos que se han solucionado en gran parte gracias a Antoine Griezmann. Pero sí es verdad que ya no es el jugador para ser titular indiscutible todos los partidos en el Atlético. Griezmann llegó al Atlético de Madrid en 2014 y siempre ha sido un jugador muy querido por la grada. Siempre ha sido un jugador que se ha identificado mucho con el ecosistema del Atlético de Madrid. Desde el primer día. Porque ya no solo es un jugador con clase, que tiene mucha. Ya no es un jugador con gol, que tiene mucho. Sino que es un jugador que nunca ha rehuido el trabajo. No es un jugador con clase que rehuya el trabajar, el presionar, el correr. Todo lo contrario. Desde el primer día se metió a la afición del Atleti en el bolso. No en vano siempre se le llamó el Principito. Sí es verdad que en su día cometió un grave error. Y el grave error que cometió Griezmann fue, después de su mejor temporada en el Atlético de Madrid, fichar por el Fútbol Club Barcelona. El propio Cholo Simeone, en alguna entrevista, ha declarado que, para él, Griezmann cometió un error. Y yo creo que incluso el propio Antoine considera eso un error en su carrera. ¿Por qué? Porque las cosas en Barcelona no le fueron bien. Griezmann se fue a un equipo donde el líder absoluto era Messi. Él era el líder absoluto del Atlético de Madrid. Y yo creo que nunca llegó a adaptarse. Después, 2 años después, volvió al Atleti. Y la llegada no fue fácil.
con pitos, con la grada en contra, muchos aficionados echándole en cara el haberse ido al Barça. Siempre se ha sabido, él mismo lo ha contado, que tuvo mucho apoyo de Fernando Torres aquella temporada. Se ha hecho viral o se hizo viral en su día unas imágenes en un partido en casa donde la afición le pitaba, Griezmann terminó llorando en el césped. Pero supo volver a meterse a la gente en el bolsillo. A día de hoy yo creo que nadie puede discutir que Antoine, no voy a decir el mejor jugador de la historia del Atleti, porque eso ya irá en gustos. Es indiscutible que es el máximo goleador, esos son datos. Pero lo que está claro es que es uno de los más grandes jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia. Ahora, Griezmann ya tiene una edad avanzada. Griezmann ya puede buscar, pues como en su día buscó Messi, lo que llamamos un retiro dorado, irse a Estados Unidos, otra vida, otra cultura, una cultura que a él le encanta, siempre lo ha dicho. Y es entendible que él quiera apartarse un poco del fútbol de alto nivel y de la exigencia que tiene tanto el Atlético de Madrid como la Champions, la Liga y demás competiciones. Yo eso lo comprendo. Lo que no comprendo es que se especule con que puede irse ya. Es decir, después del error que tuvo en su día yéndose al Barça, no creo que Griezmann esté dispuesto a abandonar el equipo a mitad de temporada y con todo por decidir. Porque no estamos hablando de que el Atlético de Madrid no se juegue nada, que el Atlético de Madrid ya tenga la temporada solucionada, que queden 2 partidos de liga y esté todo decidido y no estamos hablando de eso. Estamos hablando, y aquí es donde os decía al principio del vídeo que os voy a dar la razón por la que yo creo que estas especulaciones no tienen una base sólida. Griezmann en el Atlético de Madrid solo ha ganado 3 títulos. Ha ganado una Europa League, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Una de las grandes espinas que tiene el Griezmann con el Atlético de Madrid es que cuando se fue al Barcelona fue justo cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga. Y esa Liga se ganó sin Griezmann. Y eso él lo tiene dentro. ¿Qué circunstancias se da? Pues como os dije, el mercado de fichajes en la MLS se cierra el 26 de marzo. Y la final de la Copa del Rey, que está bastante bien encaminada, veremos qué pasa en el partido de vuelta con el Barça. La final de la Copa del Rey es el 18 de abril. ¿Vosotros pensáis de verdad que Griezmann va a abandonar el Atlético de Madrid en marzo, pudiendo irse en verano después de haberse, y poder despedirse del club de su vida, porque no olvidemos que el Atlético de Madrid es el club de su vida, con un título? Yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho y espero que no, porque como os dije el otro día con Simeone, me vale igual para Griezmann. Creo que Antoine se merece irse del Atlético de Madrid por todo lo alto. Y si es ganando un título, mucho mejor. Porque es un jugador clave en la historia moderna del Atlético de Madrid. Clave. Es un jugador que ha sido la imagen en el mundo del Atlético de Madrid. Durante muchos años fue el máximo referente. Un campeón del mundo. Ya no solo un campeón del mundo. El mejor jugador de la selección francesa en aquel mundial que ganaron. Así que vamos a seguir viendo cómo siguen saliendo especulaciones. Ya os digo, está todo abierto. Julián, Simeone, ahora Griezmann, Oblak. Saldrán muchos nombres. Jiménez también se habla de que se puede ir a final de temporada. Pero ya os digo, yo personalmente, si queréis mi opinión, dudo mucho que Antoine Griezmann se vaya en marzo del Atlético de Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme vuestro like, suscribiros al canal y dejadme vuestra opinión en comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto que está rodeando a Antoine Griezmann? Si vosotros le dejaríais irse, si vosotros veríais bien que se fuera en marzo, o si creéis que debería quedarse hasta final de temporada, incorporarse a la MLS en el segundo plazo de mercado de fichajes que se abre en julio. Y nada, como os digo siempre, si os apetece nos vemos aquí, en vuestro canal de fútbol, en Pase Atrás, en el próximo vídeo. Un saludo.